Es una bendición estar sirviendo al Señor. Estaba revisando las enseñanzas, pensaba que no habíamos visto tanto del Antiguo Testamento, pero hemos visto series de Ezequiel, Daniel, Job. La vimos en el 2017 y en el 2022. Pienso que podemos hacer otra serie sobre Job, quedándonos en el Antiguo Testamento, para ver cómo coordina y es el mismo Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y para, en este caso, después de esta serie sobre servicio, una serie sobre conocer a Dios, conocer al Dios que nos acompaña en medio del sufrimiento, que nos ayuda en medio del dolor. Esa sería la siguiente serie. Esta serie que estamos terminando hoy ha sido sobre servicio, siervo del Dios que libera. Hemos hablado de la vida del siervo de Dios, del llamado del siervo de Dios, de la obediencia del siervo de Dios, de la victoria del siervo de Dios, de la ayuda que recibe el siervo de Dios y del trabajo del siervo de Dios. Hace 15 días empezamos con el trabajo del siervo de Dios, enseñando a vivir para agradar a Dios. Vimos la ley moral, los 10 mandamientos de las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en piedra. Hoy los vamos a recordar porque, como hicimos la semana pasada, son la base para la ley moral. Con esos mandamientos son la base para la ley civil. La semana pasada la vimos, y la ley ceremonial hoy la veremos. La semana pasada hablamos de vivir en sociedad o vivir en relación con los demás, y vimos la ley civil, y me detuve con una introducción muy larga, porque cuando hablamos de la relación con los demás es donde más buscamos peros, y o nos volvemos legalistas, olvidando el motivo o el espíritu de las leyes dadas por Dios y solo queriendo cumplirlas sin entenderlas, o nos volvemos libertinos o antiley, buscando solo el significado de la ley y no queriendo cumplirla. Ambos extremos son nocivos. Hoy vamos a tener en cuenta eso con la ley ceremonial, teniendo en cuenta que un siervo de Dios no enseña solo a que la persona sepa cómo vivir para agradar a Dios, sino también sepa cómo vivir agradando a Dios, relacionándose con los demás, y hoy especialmente relacionándose con Dios. Los primeros 4 mandamientos de la tabla de la ley son en relación con Dios, y el siervo de Dios debe trabajar enseñando a otros cómo adorar a Dios en su vida regular y en su vida ceremonial por la fe en Cristo. Mejor dicho, el que le sirve a Dios tiene que saber cómo vivir y enseñar cómo vivir. Enseñar cómo vivir en relación con los demás y en relación con Dios. Y eso último le llamamos adoración. ¿Recuerdan la samaritana? La samaritana le dijo al Señor: ¿pero dónde? Señor, ¿dónde? En el capítulo 4, ¿cierto? ¿Dónde adoramos? ¿En el templo de Jerusalén o en el templo que adoran los samaritanos en el otro monte, en el monte Gerizim? ¿Dónde se adora? Recuerden que esos pueblos estaban en disputa, que habían desarrollado tradiciones religiosas diferentes, y Cristo le contesta: llega la hora en que el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Eso tiene muchas explicaciones o mucha profundidad para explicar, pero en lo más sencillo es, Él le dice antes de eso: ni allá ni allá. No se trata del monte ni del templo, se trata de la vida que en verdad y profundamente, en realidad, espiritualmente, le sirva a Dios en todo. No es casualidad, hermanos, cuando la Biblia habla de servicio como equivalente a adoración. Servir a Dios es adorarle. Entonces adorar es vivir bajo el servicio o la obediencia a Él. Entonces usted no solamente le adora ceremonialmente cuando ora individualmente, cuando lee la Biblia individualmente y cuando viene a la iglesia, sino también cuando vive en cada área de su vida para agradar a Dios. Es por eso, si usted hable conmigo su Biblia en Éxodo capítulo 23, allí quedamos la semana pasada, y va al versículo 14, que va a encontrar junto conmigo que ahí empieza una gran sección sobre la relación con Dios. Yo recuerdo
Un hermano lo comentaba con alguien que falleció, Miguel Ángel, fue parte de la iglesia, miembro de la iglesia. El día que llegó, después de una vida muy difícil, con una enfermedad muy tremenda, desahuciado, tan interesado por conocer al Señor, en una clase de escuela dominical se sentó allí y preguntó, levantó la mano y preguntó: ¿cómo sé cuál es la iglesia verdadera? ¿Cómo sé en dónde es donde realmente hacen las cosas como Dios dice en su palabra? Era un interés genuino. Y hoy en día mucha gente quiere saber si está metido en una iglesia que adora a Dios conforme se debe o no, como la samaritana. Pero a veces, como la samaritana, ponen eso como una excusa, no como un motivo para buscar a Dios, sino como una excusa para no hacerlo de ninguna manera. Es que tantas iglesias, tanta gente. Empiece por querer vivir para Dios antes de querer hacer una ceremonia correcta para Dios. Mira el capítulo 23 conmigo. Recuerde que son leyes, ¿no? Moisés le está dando leyes al pueblo de parte de Dios, instrucciones en este caso para relacionarse con Dios. 23:14, y comenzamos con fiestas. Voy a tratar de leer desde el 14 hasta el 19 inicialmente. Verso 14 hasta el 19, vamos a ver. Dice: celebrarás en mi honor 3 fiestas. Se pone bueno, ¿no? Porque está hablando de fiestas. ¿Qué tipo de fiestas? Ya vamos a entenderlo. Celebrarás en mi honor 3 fiestas en el año. Celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, tal y como yo te lo ordené. Comerás panes sin levadura durante 7 días en el mes de Abib, que es la fecha establecida, porque en ese mes saliste de Egipto y nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Celebrarás también la fiesta de la siega o la cosecha, es decir, de los primeros frutos de los que hayas sembrado en el campo, y al terminar el año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, celebrarás la fiesta de la cosecha. Todo varón, verso 17, todo varón se presentará delante del Señor su Dios 3 veces al año. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio junto con pan leudado, es decir, con levadura, ni dejarás para el día siguiente la grasa del animal que me ofrezcas, del animal sacrificado. Traerás a la casa del Señor donde estuviera el templo, al principio una tienda con Moisés, luego un templo con Salomón. Traerás a la casa del Señor tu Dios los primeros frutos de tu tierra. Este es un texto, esta parte es, muchos la han interpretado de muchas maneras. Dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Tiene muchas interpretaciones, ese lo vamos a obviar para no entrar en dificultades. Vamos a ver el sentido general. Fiestas, fiestas, fiestas. ¿A qué apuntan las fiestas? Hoy en día para nosotros fiestas son celebraciones, y sí, celebraban. ¿Qué celebraban? Se celebra cuando se recuerda y cuando uno se alegra por algo especial. Cuando se recuerda, se celebra, por ejemplo, un aniversario. Hoy en día celebra el aniversario de casados. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? ¿Cuántos años llevan casados? ¿Celebran el aniversario de casados? O sea, o se entristecen porque llevan tanto tiempo de casados. ¿Qué debería pasar? Deberíamos celebrar, ¿cierto? Agradeciéndole a Dios y esperando que el Señor nos continúe bendiciendo. Lo refiero para que lo entendamos. ¿Qué tenían que recordar ellos? Tenían que recordar siempre la liberación que Dios les había dado. Recuerden el pan que algunos le llaman ácimo o pan sin levadura, no leudado. Lo vimos cuando salieron, apresuradamente salieron, esa fue la circunstancia de rapidez. Entonces no llevaron levadura, no lo leudaron. Pero también Dios les dijo: cuando cocinen en la Pascua el pan, no le pongan levadura. Y el pan, dijimos en ese momento, significa abandonar la vida de esclavitud de Egipto, y especialmente para nosotros la vida del pecado. Pan sin levadura, pan sin vida pecaminosa. O sea, vivir diferente.
Y por eso al tomar este pan celebran que Dios los liberó de Egipto, los liberó de la esclavitud, a nosotros de la esclavitud del pecado por medio de Cristo. Eso significa que en la vida regular, porque este texto todavía no está hablando formalmente del tabernáculo y todo lo que tocaba hacer allí, siempre todo debemos dar gracias a Dios porque lo tenemos en Cristo. Hay un texto en Romanos que dice que si Dios nos ha dado a Cristo, nos dará con Él todas las cosas. Entonces, cuando usted está viviendo su vida familiar, su vida laboral, su vida personal, cualquier cosa de negocios, de deporte, de entretenimiento, debe recordar que la viviría como cualquier ser humano, pero que ahora la vives en gratitud porque la puede vivir libre de condenación porque Cristo murió por usted. Y que la vive ahora por la gracia del Señor para la gloria de Dios. Debemos recordar eso, y especialmente en la iglesia, para que todos lo recordemos, celebramos lo que le llamamos la Cena del Señor, ¿cierto? El viernes recordábamos o hablábamos con los hermanos dentro de lo que hace un pastor, los pastores, junto con los líderes de una iglesia, debe ser celebrar las ordenanzas, bautismo, cena. Decíamos que hay iglesias que la celebran, como se ve más en la Biblia, cada semana, otras como nosotros cada mes. Conocemos iglesias que lo celebran cada año. ¿Y para qué la celebran? Se alegran de que Cristo los haya liberado, pero quieren recordarlo para seguir viviendo en fidelidad a Cristo, agradecidos y fieles a Él. Si se nos olvida eso, vivimos la vida como caiga y no para darle gloria al Señor. Eso es muy importante. Recordar y celebrar las diferentes etapas. Usted escuchó allí cuando leímos de primicias, siega, que es lo mismo que cosecha, aunque ahí habla de los primeros frutos de la siega. ¿Cuál de ustedes está hoy en día viviendo de la agricultura? Creo que ninguno, ¿no? Pero tenemos años laborales donde ganamos el primer sueldo del año, después de unas vacaciones o de un ingreso en el año. Ganamos primas si estamos oficialmente contratados y nos pagan lo de ley a mitad de año y a final de año. Esas serían nuestras cosechas, porque no tenemos un cultivo como los tenían ellos antes. Le decía al pastor de la iglesia bautista del Paraíso de Girón que la primera vez que prediqué, él me invitó después de que llegó a la iglesia allá en Girón, antes de que la esposa se enfermara terriblemente y ya está un poco mejor, aunque todavía tiene muchas secuelas de su enfermedad. La conocí a ella en un culto de primicias que él me invitó a predicar. Pero cuando me invitaron a predicar, y lo sabe él y ahora me invitó de nuevo, yo comentaba que no tenemos que hacer cultos de primicias porque no estamos en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos que tratar de poner a Dios de primero en el día, en el año, en el mes, en la semana. Y se supone que lo primero que sacamos no es lo que tenemos que gastar, sino lo que queremos dar para la obra de Dios o para compartir en el nombre del Señor. Y se supone que al primero que tenemos que agradecerles a Dios. Eso significa primicia. Así que cada vez que tenemos una cosecha, un sueldo, una quincena, una prima, lo que sea, una hermana, una sobrina, bueno, te estoy hablando de la parte financiera. Por ahí un amigo colocaba en el trabajo, decía: tengo una prima perdida desde enero, porque no le ha llegado la prima de mitad de año. Desde enero, no, desde diciembre del año pasado, tengo una prima perdida. Le llegó la de diciembre, pero no le ha llegado la ahorita. Cualquier cosa que nos llegue es nuestra cosecha. Algunos cosechan diariamente, ¿cierto? Salen a trabajar y a veces su día, dice uno, qué cosecha, tan tremendamente cosecha. Alguien me puso alguna vez un mensaje diciendo: no sé si esté bien que me gane 200,000, creo que 300 o 400, hasta 400,000 pesos diarios. No sé si será pecado. Yo le dije: uy, Dios mío, estaba preguntando que si es pecado. Pues es una cosecha. Es un trabajo y está recibiendo su recompensa. Si es legal y no es pecado, puede ejercerlo. ¿Y para qué lo ejerce? ¿Y cómo honra a Dios con lo que recibe? Pues en su vida regular, dándole gracias al menos por lo que ha hecho. Ya veremos que ellos también ofrendaron y diezmaron, pero es su vida regular. ¿Qué otros momentos especiales hay? Nacimiento, en estos días debe venir, espero yo, cuando salga de su proceso especial, a Dariel, el hijo de Leina, con Tony, a presentar al niño, espero.
No es una ceremonia oficial de la iglesia, pero es tradición de los bautistas orar por los niños, darle gracias a Dios por el que nace. También debería venir, hoy no pudieron, me dijo Elis que de pronto la semana entrante debería traer Elis y María a Amy, a la niña que también acaba de nacerles, y no sé qué otro niño esté por ahí en el vientre de alguien, escondido y que pronto venga. No sé, hermanos, ustedes por allá no, todavía, ya no. Bueno, nos multiplicamos porque nos multiplicamos, toca mirar a ver cómo hacemos. Si no es por evangelismo, por lo menos que sea por reproducción natural. El asunto es que cuando alguien nace, como cuando alguien se casa, como cuando o se va a comprometer en unión conyugal, cuando alguien muere o fallece, son momentos muy importantes de alegría o de dolor en el caso del fallecimiento. Son momentos muy importantes en la vida de la gente, y eso lo hablábamos también con los hermanos. Debemos acompañar a la gente en esos momentos, pero las personas cristianas deberían poner esos momentos en las manos del Señor. Les comentaba yo a los hermanos sobre estos temas en el Instituto Bíblico, que un pastor amigo llegó y nos dijo: mire, ¿cómo es la vida ahora la gente en la iglesia? Mire, llegó alguien y me dijo: pastor, hace 2 meses nos casamos, miembros de la iglesia, y ni siquiera pasaron a consejería, no hubo un curso prematrimonial, se casaron por lo civil, se unieron y llegaron a avisar, nos casamos. No se trata de dominarle la vida a la gente, pero se trata de que las personas, los creyentes, pongamos todo en las manos de Dios en los momentos especiales. No, la Biblia no habla de un 15 años, pero si por costumbres sociales se considera muy bonito celebrar que la niña ya tiene 15 años y pasa a ser una señorita, pues ¿por qué no hacerlo con oración y en la palabra de Dios, consagrando su vida al Señor? ¿Por qué pasar por alto esos momentos especiales? Toda la vida debe estar consagrada al Señor y debe incluir oración y palabra en todos esos momentos, como los momentos especiales de esa gente en el tiempo de Moisés. ¿Sí me explico? Fiestas significan celebrar y recordar al Señor Jesucristo en todas las etapas de la vida, personal y social. ¿Para qué? Para ser guiados por el Señor. Después de que manda eso, mire lo que dice el versículo 20 al 33. Léalo conmigo. Tal vez terminemos este capítulo y no volvamos a leer ningunos versículos seguidos para poder terminar el libro con este tema, pero es muy importante que miremos esto. Capítulo 20 al 33. Mire lo que dice el Señor. Como verás, le dice Dios a Moisés, voy a enviar a mi ángel para que te preceda en el camino, vaya delante de ti, y te proteja y te introduzca en el lugar que te he preparado, la tierra prometida. Ten mucho cuidado, verso 21, y escucha su voz. No le seas rebelde al ángel, porque él no les perdonará su rebelión, porque va en mi nombre. Pero si en verdad escuchas su voz y haces todo lo que yo diga, será enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel te precederá y te llevará a la tierra de los amorreos, hititas, fereceos, cananeos, givitas y jebuseos. Todos los que iban a conquistar, las tierras de ellos les iban a conquistar. A los que voy a destruir, dice Dios. Recuerde que era porque eran pecadores, igual que los israelitas, solo que Dios a los israelitas los llevaba por su gracia a conquistar. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Al contrario, los destruirás por completo y harás pedazos todas sus estatuas. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré en medio de ti toda enfermedad. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Yo haré que vivas los años que debes vivir. Haré que mi terror te preceda y que en todo pueblo donde entres su gente tiemble delante de ti y que todos tus enemigos se dobleguen ante ti. Delante de ti enviaré a la avispa. Por ahí sacaron un merengue sobre ese texto bíblico, ¿no? Para que a tu paso despeje a los givitas, cananeos e hititas. No los echaré de tu presencia en un año, para que la tierra no se quede desierta, ni aumenten contra ti las fieras salvajes. Los echaré de tu presencia poco a poco, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Estableceré tus fronteras, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Sí,
Pondré en tus manos a los habitantes de la tierra y tú los arrojarás de tu presencia. No harás alianzas con ellos ni con sus dioses. No habitarán en tu tierra para que no te sean de tropiezo y te hagan pecar y servir a sus dioses. Todo el mundo dice, amén, me imagino yo. No enfermedad, no abortos, victoria en las guerras, avispas haciendo correr a los enemigos, terror delante de los que nos quieren hacer daño, Dios echando a los que nos quieren maltratar y hacer mal, el Señor de parte de nosotros, salud, nada de enfermedad. Pero ahí dice, envío mi ángel, verso 20, escucha su voz, verso 21, no le seas rebelde. Verso 22, haz todo lo que yo te digo. Es decir, traducción, los creyentes no son como todo el mundo que dice que cree en Dios solo para que le vaya bien en esta vida, pero no se dejan guiar por Él. Sí, Señor, yo celebro lo que haya que celebrar y digo que en el nombre de Jesús, y digo que recuerdo que Cristo murió por mí y que por eso estoy celebrando cumpleaños, aniversario, matrimonio, todo lo demás. Pero pilas, Dios, acuérdese que no me hagan daño, que no me caiga mal de ojo, que no me hagan mala cara en el trabajo, que no me persigan en el colegio, que no me digan cosas feas en la calle, que ahí está el negocio. Yo me acuerdo de usted, pero usted me ayuda con todo eso, ¿oyó? Y Dios dice, ¿y a qué horas se deja guiar por mí? ¿Cuál es el sentido de que todo en la vida lo consagremos al Señor? Que seamos guiados por el Señor en todas las áreas de nuestra vida. ¿Recuerdan lo que le dije? Nacimiento. No se asusten si cuando presentemos a los bebés que están recién nacidos, mi persona ore por la pareja del recién nacido, aunque apenas acaba de nacer. Ore porque se convierta o porque Dios trabaje en su corazón cuando ni siquiera sabe hablar ni todavía puede entender, porque estoy queriendo que Dios obre en su vida y esperando que sea el Señor conduciendo su alma. Y no solamente que no le hagan daño, que no se enferme, que nadie lo mire feo, que no le vayan a hacer bullying en el colegio cuando entre, eso todo el mundo lo quiere. Pero ¿quién quiere ser dirigido por el Señor? El ángel de Jehová es una expresión que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Incluso se entiende que no dice ángel de Jehová, sino ángel Jehová. Ángel es varón de Dios, en este caso varón Jehová, no solamente varón de Dios, sino varón Jehová, mensajero Jehová, que muy probablemente es el mismo Jehová, es el mismo Dios trayendo su mensaje y dirigiendo a su pueblo. Muchas veces cuando se presentaba que se traduce como ángel de Jehová o ángel del Señor, era el mismo Dios manifestándose para mostrarse a su pueblo y dirigirlo. Aquí lo que está diciendo es, listo, conságrenme todo, recuérdenme en todo, celébrenme en todo, y yo los voy a ayudar a bendecirse, pero en medio, entre lo uno y lo otro, para que sean bendecidos y ayudados por mí, déjense guiar. Bendice mi matrimonio, Señor, así me vaya a casar con la peor persona que pude haber encontrado, no es creyente, me trata mal, tiene pinta de ser un terrible matrimonio, pero cámbialo o cámbiala y camina conmigo. Dios dice, ¿pero qué pasó? ¿Quieres bendición pero no te quieres dejar dirigir? Esto es en la vida regular. Mi primer punto es Cristo en la vida regular. Fiestas que simbolizan el proceso de toda la vida diaria, no solamente era para que Dios ayudara, sino también para que Dios guiara a las personas en el Antiguo Testamento, pero también ahora nosotros en Cristo. Es para ser guiados por Dios. Algunos dicen que el ángel Jehová era el mismo Cristo manifestándose en el Antiguo Testamento o en la antigüedad, porque recuerden que el que viene de parte de Dios a mostrar a Dios es el Hijo, es el mensajero, y que era una teofanía, una manifestación anticipada del Señor. Cristo en la vida regular, porque Cristo en la vida ceremonial está, ¿no? Todo el mundo, sí, Señor. Cuando estamos en el culto, todo el mundo, reverencia. Eso que nosotros no somos tan... El viernes también hablábamos sobre eso con los hermanos del Instituto Bíblico. Cuando la vida ceremonial es muy mística y tiene muchos símbolos, está muy rica en significados. Cuando me arrodillo significa que me humillo. Cuando levanto la cara significa que contemplo a Dios. Hoy cantábamos, contempla a Dios que en su trono está.
Cuando levanto las manos significa que me rindo a Él. Cuando las pongo con las palmas hacia arriba significa que recibo lo que Él me quiera dar. Cuando cierro los ojos es que me estoy metiendo con Él. Todo eso está muy bien, pero a veces llenamos de tanto simbolismo nuestra vida ceremonial que terminamos viviendo una doble vida. Incluso algunos en nuestras denominaciones eclesiásticas que se llamen cristianas o iglesias meten más cosas, que la ropa, que la vestimenta, que si es obligatorio la corbata, que el pantalón, no, que la falda, que esto, que aquello, otros que un velo. Ayer mi esposa se puso, porque se le enreda el cabello con el casco debajo del casco, entonces se puso una pañoleta y no parecía una hermana de una iglesia bien conservadora, parecía era por allá una árabe. Sí, parecía por allá una extranjera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer esto? Y ¿sabe? Cuando se llena de tantos simbolismos, es muy bonito porque tiene significados y se parece mucho al culto del Antiguo Testamento. Pero quiero decirles algo antes de abarcar lo más sencillo posible este segundo punto de la vida ceremonial que involucra todo lo que viene ahí en Éxodo hasta el final. Tanto simbolismo termina siendo muchas veces para las iglesias hoy en día y para los creyentes que lleven una doble vida. Me pongo la falda larga, me pongo el pelo largo, me pongo la corbata larga, me pongo la pañoleta larga, y yo respeto si lo hacen porque tiene algún principio bíblico para hacerlo. Pero cuando salgo, mi vida es totalmente otra. Y no solamente en la vestimenta, sino en el comportamiento y en la forma de hablar. Aquí hablo pasito y bonito. Hola hermanito, hermanita, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Y en la calle, ¿qué pasó, mano? ¿Por qué no me...? Y empieza la doble vida. Por eso es que el primer punto es la vida regular, que se refleje en la vida ceremonial. Recuerde, todo lo que está de aquí para allá, que lo va a tener que leer del capítulo 24 hasta el capítulo 40 de Éxodo, donde se establece, además de esas fiestas de la vida regular, se establece un sistema de adoración ceremonial con una tienda con 3 compartimentos, con unos artículos para desarrollar unos sacrificios y que unos sacerdotes hicieran unos procesos rituales. Todo eso no es para que la gente dijera, listo, voy a la tienda con Moisés o al templo con Salomón tiempo después y luego vivo como se me da la gana. No, era para que las dos cosas estuvieran conectadas. La vida ceremonial en Cristo tiene que estar igual que la vida regular fuera del templo o fuera del culto, debe estar también basada en el sacrificio de Cristo. Vamos a Éxodo capítulo 24, en el verso 1. Dice: el Señor le dijo a Moisés: sube y preséntate ante mí junto con Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Deben inclinarse a cierta distancia, pero solo, dice el verso 2, tú te acercarás a mí, que no se acerquen ellos y que tampoco suba el pueblo con ustedes. ¿Sabe? Esto ya había pasado cuando Dios le habló a Moisés los mandamientos, pero aquí se los va a entregar en tablas. ¿Y sabe qué hay desde el versículo 2, 3 hasta el versículo 18? Lo que hay es altar, sacrificio y sangre antes de que Moisés recibiera las tablas de la ley. Lo estoy resumiendo. Yo sé que algunos le llaman a esto altar, ya lo he comentado varias veces, y en cierto sentido es bueno porque es alto. Y esa herencia los evangélicos la recibimos de los católicos, porque allá dicen que tienen el altar, y el altar para ellos es cierto, porque en el catolicismo romano piensan que cuando el cura eleva la hostia, se convierte en el cuerpo de Cristo en esencia, le llaman transustanciación, y están ofreciéndolo como un sacrificio otra vez, que en la Biblia dice que no se puede. Cristo fue sacrificado una sola vez. Ahí es donde está nuestra mayor discordancia, que lo vemos como algo antibíblico y herético. En ese sentido, si están ofreciendo a Cristo, sí es un altar, porque los altares eran para hacer un sacrificio. Yo cuando me subo acá, me subo para exponer la palabra, no a que me maten, aunque algunos quisieran. Cuando se para el predicador, algunos dicen: bájenlo. Pero no es para morir,
es para hablar del que murió por nosotros, de Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Por qué altares desde Génesis y ahora antes de que tengan un sistema que va a tener también un altar, ya no de piedras como lo hicieron ellos, sino un altar dentro de los artículos, un artículo de madera con bronce? Era un asador para lo que animal que mataran, cocinarlo para el Señor. ¿Por qué? Y era altico. ¿Por qué altares? Porque elevaban a Dios eso en sacrificio u ofrenda, ese animal que sacrificaba en ofrenda, y porque siempre debe haber un sustituto por el que se acerca a Dios. Como yo no soy perfecto y soy pecador, alguien tiene que morir por mí. Y el sistema de ellos era: muere un animalito por mí en este momento, pero luego tengo que matar otro porque yo no quedo libre totalmente de pecados y vuelvo a pecar. Ahora Cristo fue sacrificado por nosotros en la cruz para que siempre podamos acceder a través de su sacrificio. Usted ya no ofrece sacrificios en altares por eso. Esto ya no es para nosotros. El sacrificio, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que ofrecemos es entregar nuestra vida, pero no para que Dios nos perdone, sino en agradecimiento porque Cristo se sacrificó para que fuéramos perdonados. Y lo que ofrecemos de sacrificio es labios que confiesan su nombre, es decir, le damos alabanza, así dice el texto bíblico, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero entonces lo que oramos en el culto y en lo personal, pero especialmente en el culto, lo que cantamos en el culto y en lo personal, hoy lo resaltaba Roldan, lo que predicamos en el culto y lo que meditamos en la Biblia en lo personal o en lo familiar, hoy lo resaltaba Roldan, por los textos que teníamos que memorizar, tienen que estar centrados en lo que hizo Cristo por nosotros. Yo escuchaba al pastor C.J. Mahoney hace mucho tiempo. Es el líder del Ministerio Soberana Gracia o Gracia Soberana en Estados Unidos, del cual ha salido un ministerio muy bonito de música, que mis hijos y muchos aquí en el ministerio de la iglesia lo siguen. Y una de las cosas que le preguntaban: ¿usted por qué mete tanto en las letras de su música, de su iglesia, ahora con Bob Coughlin y de esta gente que lidera a nivel mundial este mover de cantar con música moderna lo que parecen ser himnos antiguos? ¿Por qué le mete tanto el sacrificio? Él dice: porque si usted lee la Biblia, nunca nos acercamos a Cristo por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros, por el sacrificio de Cristo. Entonces a mí me preocupa cuando empezamos a orar en culto y olvidamos. Yo recuerdo, estaba mercando con mi esposa, para ilustrarlo, en Cúcuta. Bueno, ella mercaba mientras yo hacía cuentas, yo vigilaba. Y estábamos ahí, yo dejé la moto afuera y estaba esperando un rato, creo que ya hemos terminado, para que sacáramos el mercado, y al lado había una iglesia de ese supermercado en ese barrio. No sé por qué íbamos a mercar hasta allá, porque era barato, ¿cierto? Como siempre, buscando la economía. Y de pronto, en el culto, el hombre está orando y cantando una canción bonita, de esas de los años 80, del mover de alabanza y de oración, que empezó repitiendo letras bíblicas. Casi que cantaban los textos bíblicos tal cual, y era bonito. Y hablaban: Señor, Señor, gracias porque nos amaste, nos escogiste, nos diste a Cristo. Y oraba, además de cantar oraba. Yo, wow, qué bonito. Cuando de pronto dice: algo viste en nosotros para escogernos, dijo él, ya se tiró la adoración. ¿Cómo así que algo vio en nosotros para escogernos? Cuando la Biblia dice que Dios ve a Cristo para recibir nuestra oración. Puso a Cristo para poder que accediéramos a Él. No es por algo bueno que nosotros tuvimos, sino por la bondad y justicia de Cristo en nuestro lugar. Por eso el sacrificio de Cristo es el sustituto para que podamos ser perdonados y liberados de la condenación que teníamos en el mundo. Y me preocupa que eso que se le llama, en una sola palabra, aquí está colgada, creo, evangelio, ¿sí está ahí? Eso, que entonces cuando salga la gente de culto, de nuestro culto, digo: uy, quedamos impactados con la música, quedamos impactados con lo bonito que hablan, quedamos impactados con lo buena gente que son las personas, pero el evangelio por ningún lado. Se puede hablar bonito, se puede cantar hermoso y se puede tratar bien a la gente centrados en el evangelio, y que el mensaje vaya allí, porque si no, no van a ser convertidos, simplemente van a ser entretenidos y no van a venir a los pies del Señor. Entonces la vida ceremonial debe estar basada también en el sacrificio de Cristo.
de acuerdo a ese texto que resumí del versículo 1 al 18, y de acuerdo a del capítulo 25 al capítulo 31 y saltándome del capítulo 35 al 40, aparece algo que a muchos de nosotros no nos ha dado por estudiarlo. Yo cuando nací estudiamos tanto en Cristo, cuando estaba en la primera iglesia en que estuve, tanto el tabernáculo. La iglesia que yo sigo en República Dominicana cambia la imagen acá en el fondo y ahora tiene una imagen de un tabernáculo, del tabernáculo de Moisés. Era tanto que estudiábamos eso que ya hasta que le encontrábamos significados a cada cosita. Yo me acuerdo que hasta nos equivocábamos porque el pastor en ese tiempo que estaba enseñando dijo, y la espiga de la tabla. Y la espiga de la tabla, él dibujaba una espiga como si fuera la espiga de un grano que se cosecha. Pues la espiga de la tabla es donde engancha la tabla. Los que saben de madera entienden eso, ¿cierto? Es donde engancha. Y veíamos una espiga ahí. No, pues es donde engancha, donde encaja. Porque queríamos ver hasta el último detalle, porque nos parecía espectacular que haya un atrio externo. Voy a describirlo, si usted lo quiere ver más resumido, puede leerlo en el capítulo 9 de Hebreos, ahí se describe. Había un patio sin techo, con cortinas, llamado atrio. Usted pasaba por el altar del holocausto, luego por la fuente de bronce, entraba con una cortina especial a otro cuarto más pequeño, con un techo con cortinas, que era el lugar santo, y luego dentro de ese mismo que tenía techo había un lugar más profundo que era el lugar santísimo. En el lugar santo solo entraban los sacerdotes, afuera entraba todo el mundo a traer sacrificios al atrio. Y en el lugar santo los sacerdotes tenían los panes de la proposición, el candelero de 7 brazos, el altar del incienso enfrente de la cortina con los querubines. Pasaba la cortina con los querubines una vez al año el sacerdote, y el sumo sacerdote era el que tenía que pasar, ofrecía sacrificio antes por sus pecados y los del pueblo, y a veces caía muerto ante el impacto con la presencia de Dios. Encontraba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, las que hemos visto de Moisés, que las hizo y luego las partió y luego tocó volver por ellas. Eso lo vemos ahí entre Éxodo, lo podemos ver. Y quedaron allí junto con la vara de Aarón y el maná, una porción del maná que milagrosamente no se descomponía, como testimonio de lo que vivieron, y donde Dios se manifestaba al pueblo. Tabernáculo significaba literalmente lugar de morada, para encontrarme con la gente. No es que la gente viniera a Dios, es que Dios vino y se metió en medio de ellos. Y aparece en los primeros capítulos que les cité, del 25 al 31 y luego del 35 al 40. En el 25 al 31 diciéndole Dios en esos 40 días que lo subió para entregarle las tablas de la ley: haga esto, mijo, esto es lo que tiene que hacer. Le describe todo. Y en el capítulo, ya al final, hasta el capítulo 40, dice que lo empezó a hacer. Y en el camino dice que hicieron ofrendas, dice que hicieron ofrendas voluntarias, y la gente trajo tanto. Eso se narra 2 veces. Usted dice, ¿por qué 2 veces? Porque una vez es cuando Dios se lo dijo, otra vez cuando lo hicieron. Y cuando lo hicieron, la gente vino a decirle a Moisés: trae mucho la gente, trajo mucho lino para las vestiduras de los sacerdotes, trajo muchas cortinas para las del tabernáculo, trajo muchos elementos, madera, el oro, el cobre. Ya es demasiado. Y dijo Moisés: paren, no den tanto, ya no más. Y ahí es donde aparecen las ofrendas voluntarias. Siempre las ofrendas han sido voluntarias. Aquí no aparece el diezmo en Éxodo como tal, aparece en Deuteronomio, porque ya iban a entrar a la tierra prometida y tenían que seguir regularmente dando para el sostenimiento del templo, y tenían que apartar un porcentaje, y aparece varios tipos de diezmos. Pero sabe, aún eso es voluntario, aunque sea un porcentaje definido en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo no se diga como se decía en el Antiguo. Siempre lo que Dios busca es que voluntariamente la gente sostenga donde se adora a Dios conforme a su palabra. Pero qué bonito todo eso, ¿cierto? ¿Qué pasa hoy en día? A la gente le gusta mucho lo espectacular. Entonces, si yo estuviera aquí disfrazado de sumo sacerdote, allá tuviéramos unas cortinas que fueran el atrio externo, lo simbolizaran, diríamos es un simbolismo. Acá dijéramos es el lugar santo, donde vienen a tomar la cena, algunos a ministrar, los líderes, y acá el lugar santísimo, porque acá se manifiesta Dios. A la gente le encanta.
porque quieren ver cosas así raras. Pero ¿sabe qué dice Hebreos? Que eso ya no es para nosotros, porque el sacrificio, ya lo dije, fue Cristo. El sumo sacerdote ahora es Cristo, y todos los que creemos en Él nos reunimos para adorarlo como sacerdotes o pueblo sacerdotal, también según dice Pedro. Y el pacto es un nuevo pacto en la sangre de Cristo, donde ahora adoramos más libremente. La ley la llevamos escrita en el corazón. Hablé mucho del espíritu de la ley la semana pasada, pero se me olvidó hablar de la ley del espíritu. ¿Sabe por qué tenemos en cuenta los cristianos el espíritu o la motivación de los mandamientos y no solo los mandamientos? No solamente que la Biblia diga no robar, sino que la Biblia detrás de ese no robar diga tienes que amar a tu hermano y respetar sus bienes. ¿Sabe por qué no los tienen en cuenta muchos? Porque no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Cuando el creyente tiene el Espíritu en su corazón, tiene el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu de la ley? La ley del Espíritu, que significa la guía, dirección o impulso del Espíritu Santo de Dios para hacer la voluntad del Señor. Ya no lo guía la carne, lo guía el Espíritu. Lo tienta la carne, cae a veces en carnalidad porque todavía no es un cuerpo glorioso, pero se es redarguido, impulsado y dirigido por el Espíritu de Dios para valorar lo que está en el fondo del mandamiento y querer obedecer a Dios. Y lo mismo en la iglesia. A ver, hermanos, en serio, todo lo que he dicho es en serio, pero esto es una expresión cucuteña, a veces me toman el pelo con eso, ¿no? ¿Cómo así que en serio? Todo lo que me dijo era en recocha, no, todo era en serio, esto es más en serio todavía. A veces cuando yo digo, la verdad es que, me dicen, la verdad, o sea que lo otro que me dijo era mentira, no, todo ha sido verdad, esto es resaltando más verdadero aún o más en serio. ¿Ustedes han evaluado si realmente adoran a Dios de corazón cuando vienen al culto? ¿O cuando hacen su culto familiar o su devocional personal? Que debe incluir ahora, no se vaya a disfrazar, no vaya a colocar lugar santo, lugar santísimo y atrio. Ya Cristo entró en el lugar santísimo, eso dice Hebreos, que es el cielo. Todo eso era figura de las cosas celestiales, es decir, de lo que viene del cielo de parte de Dios a través de Cristo. Cristo es el tabernáculo. Cristo, dice Juan capítulo 1 versículo 14, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente significa, ya en el griego, ya no en el idioma del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, tabernaculizó. Hizo una tienda, puso su morada aquí en medio de nosotros, y por el Espíritu Santo ahora mora en nuestro corazón, por la fe en Cristo. Entonces, si Él ya puso su morada aquí en la tierra, a Cristo debo dirigirme y por medio de Cristo a Dios, guiado por el Espíritu Santo que mora en mi corazón. Ya no necesito un tabernáculo, ya no necesito un templo. Eso es lo que me preocupa. Después hablaremos en un tiempo de escatología. Las iglesias y los creyentes esperando un templo, que se construya de nuevo el templo del Antiguo Testamento. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a ofrecer de nuevo sacrificios si el sacrificio perfecto ya se ofreció? Yo entiendo que por su perspectiva escatológica creen que debe venir una reconstrucción del templo para que sucedan ciertas cosas, un anticristo final y que luego venga Cristo al final. Eso es discutible porque muchos textos de esos son simbólicos. El asunto es cuidado, porque por ese énfasis tan fuerte en el judaísmo muchas iglesias están cayendo en judaización y que hablar en hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, y que yo soy mejor porque yo soy judío y practico las normas de alimentación. Caramba, eso ya se abolió para nosotros. Lea todo Hebreos. Ahora Cristo es mi tabernáculo. La ley, que es la palabra de Dios instruyendo a la gente, es el mismo. Él es la palabra de Dios que se hizo carne. Al hacerse carne, ser humano, tabernaculizó. Él es el tabernáculo. Y la nube, que al final del capítulo del capítulo 40 aparece en el libro del Éxodo, es el mismo, porque dice Juan capítulo 1 verso 14, Juan capítulo 1 sí verso 14, dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Gloria como del unigénito del Padre, o correspondiente al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando se veía la nube, hoy prometí que no los iba a enredar con tantos textos. Me lo prometí a mí mismo y al Señor, así que le estoy cumpliendo. Pero cuando usted vea la nube, al principio para Dios hablarle a Moisés sobre los mandamientos, luego para dárselos, y al final cuando ya termina de hacer el tabernáculo y queda establecido, capítulo 40, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios.
No queremos que Dios camine con nosotros. ¿Sabe por qué le gusta mucho a la gente el misticismo? Porque piensan que una vestidura rara, un culto raro, ojalá con una trompeta. Sacamos el chofar, dijo un amigo, el chofer, porque suena como los camiones que pasan por acá. Así sonaba porque eran cuernos, no eran trompetas. Donde dice la Biblia trompeta era un cuerno de carnero. No es chofar, sino chofer, el pito del camión. Así suena. Sacamos cosas raras y la gente, ¡ay, llegó! Algo pasó. Yo me acuerdo que un amigo decía, hoy un día fue un culto de esos, tocaron el chofar ese y sonó el pito y yo sentí como un viento que pasó. Yo, ¿y qué pasó por acá? Porque queremos sentir cosas raras con esas cuestiones que atrapan los sentidos. Pero ojo con esto, que es mi gran preocupación y mi gran motivación al mismo tiempo para los cultos. Deberíamos sentir que nos encontramos con Dios, así no sintamos nada en nuestros sentidos, cuando nuestra mente y nuestro corazón está siendo confrontado con la palabra de Dios a través de los cantos, de la oración, de la predicación, en medio del culto. Cuando Dios incluso nos llama la atención y, como dice la Biblia en Hebreos también, capítulo 4, nos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nos muestra qué está mal en nuestra vida y nos dice, esto tienes que cambiarlo a la luz de la palabra de Dios. Esto ha hecho Cristo por ti, ahora tú que confías en Él para tu salvación, cambian esto en tu vida. Porque sabe algo en medio de esos dos textos, que es mi punto 3, me salté muy organizadamente el punto 2. El punto 1 es basados en el sacrificio sustituto. El punto 2 del Cristo en la vida ceremonial es organizada las ceremonias para relacionarnos con Dios. Y el punto 3 es conformada las ceremonias o los cultos para purificación presencial pactual. ¿Sabe? En medio de esas dos grandes porciones de la planeación y ejecución del tabernáculo, la gente se murió. Porque mientras Moisés venía con las tablas de la ley y las instrucciones del tabernáculo, abajo estaban en parranda. ¿Qué estaba haciendo Aarón con todo el pueblo? Según los capítulo 32, lo puede leer todo en su casa. Moisés se fue, se moriría porque está por allá metido donde está la nube y el fuego, quién sabe si se lo mató Dios allá. Nosotros aquí estamos y escucho esto, el corazón humano necesita adorar algo o a alguien, así que ponnos dioses que nos hayan sacado de Egipto. Reemplazaron al Dios que los liberó de Egipto y Aarón dijo, bueno, ¿qué tienen? Tenemos lo que nos dieron en Egipto. ¿Se acuerdan que salieron con oro que les regalaron? Y levantaron un becerro de oro y Aarón dijo, no, yo no sé, yo tiré el oro ahí y salió. Sí, cómo no, lo hizo y se dejó llevar por el pueblo. Él mismo se dejó llevar por su corazón idólatra, el que estaba llamado a ser, y lo fue el sumo sacerdote en ese momento, en esa forma de ministrar, liderando a los sacerdotes para conectarlos con Dios. Terminó conectándolo con ídolos paganos, con becerros de oro. ¿Y qué hizo Dios? Limpió. Gran cantidad de gente murió. Y luego en el capítulo 33 Dios prometió. Moisés dijo, Señor, si usted no va conmigo, vamos a terminar todos muertos, yo quiero que usted vaya conmigo, no quiero que mate a la gente, quiero que nos acompañe. Y Dios se lo confirmó, después lo volvió a mandar por otra vez las tablas de la ley y bajó con ellas. Le prometió ir y le dijo, renuevo el pacto contigo, vamos a volver a hacer el pacto. Cuando usted viene a culto, va a ser herido por la palabra de Dios, ya lo dije sobre Hebreos, capítulo 4, penetra hasta lo profundo. Y puede ser que sea descubierta su idolatría, amando más a su papá, a su mamá, al chivo, al gato, al garabato, las cosas, las intenciones, las posesiones, que a Dios. ¿Eso está bien? Y usted dice, pero yo he confiado en Cristo, ahora ¿por qué me va a regañar el Señor? Porque lo quiere limpiar, no lo quiere echar, porque no está bajo condenación si está en Cristo, lo quiere como Padre disciplinar, corregir, para asegurarle que lo va a llevar hasta su tierra prometida, que es hasta el cielo, cada día más parecido a Cristo, renovando sus promesas y confirmándole su pacto, ya no el pacto antiguo, sino el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Mis 2 puntos hoy han sido Cristo en la vida regular, Cristo en la vida ceremonial. Y en la vida ceremonial, porque es muy importante, basada en el sacrificio de Cristo, organizada para relacionarnos con Dios por la fe en Cristo, y conformada la vida ceremonial para purificarnos con la presencia de Dios conforme al pacto nuevo en Cristo. ¿Es claro? ¿Se entiende para qué nos reunimos?
En medio de todo eso tenía citas de Efesios, si usted la puede leer en su casa, para que usted vea qué se hace en la iglesia. Efesios 5, 19 al 20 y Colosenses 3, 16 al 17. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more abundantemente entre vosotros. Ahí hay que cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Hay que predicar, hay que orar centrados en la palabra de Dios por la fe en Cristo. Eso es lo que dice. No tenemos que hacer mucho más. Hay iglesias que primero predican y luego cantan. Hay iglesias que cantan, luego predican, luego vuelven y cantan. Hay iglesias que primero hacen la cena y luego hacen los cantos y la predicación. No hay restricción. Bíblicamente hablando, hay algunos principios que seguimos. Como hablábamos en el devocional personal, mire, estamos ahorita con los hombres en ver un libro sobre oración y decíamos, podemos tomar un texto en lo personal y orar con base en ese texto. Dios nos habla y le hablamos. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. O podemos tomar el orden del Padre Nuestro, no para repetirlo como loros, sino para empezar adorando a Dios y luego pidiéndole por nuestras vidas. Tener varias guías bíblicas, o podemos mezclarlas juntas, pero el asunto es que ya no hay tanta restricción, pero todo tiene que ser centrado en Cristo para la gloria de Dios y para la extensión de su reino en nuestra vida. Así tiene que ser la vida ceremonial. Tengo una preocupación muy sincera. Cuando así hacemos, como no somos tan rigurosos y estrictos y no somos tan ritualistas y hasta legalistas, la gente se aburre. Esto es como que muy sencillo, métale algo raro. Entonces, como no le metemos ritualismo, le dicen métale modernismo, métale luces, métale así como una miniteca aquí, como una discoteca que alumbren para todos lados. Y ahora cuando cantemos, no cantemos así todos quieticos, todos vamos a cantar saltando. Y para la próxima cantamos de cabeza. Y para la siguiente vez cantamos haciendo como alguna vez vi, que dizque lastimosamente guiados por el Señor a través de una profeta, de un líder espiritual, que en una iglesia pusieron a todos a saltar como canguro haciendo el trencito. Yo, hermano, yo he estado en todo ese tipo de cultos y no se asuste si en iglesia bautista vemos eso, porque lo vamos a ver, sobre todo porque los bautistas en esto nos restringen, quieren el centro que es el evangelio, pero cuando se hace trenes y todo lo demás, yo creo, o actividades específicas, creo que para momentos de celebración especial, festejos específicos, no está mal como un simbolismo de alegría y todo el asunto, está bien, pero cuando ya se regulariza, y en este culto de hoy, ¿qué vamos a hacer? Hoy domingo, ¿qué vamos a hacer? No, yo me disfracé. Y el otro culto, ¿qué vamos a hacer? No, todos los disfrazados van a ser ustedes. Y para el otro culto, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a agarrar un poco de agua y como voy a predicar de la samaritana que venía al pozo, le voy a tirar agua a todo el mundo para que todo el mundo crea que el agua que viene del pozo. Y adivinen qué. ¿Qué ustedes creen? ¿Eso les gusta a la gente? Les encanta a las personas. Les encanta. Uy, todo el mundo, ¡wow! ¡Qué cultazo! El evangelio no estaba, Cristo no estaba, pero salí mojado. Salí sudado de tanto brincar. No, es que la carnalidad es así. ¿Eso quiere decir que no podamos hacer actividades especiales? Sí. De hecho, la semana entrante tenemos una actividad especial con algunos puntos que pueda traer algún líder ministerial al terminar el culto sobre el día de familia que queremos celebrar. Están invitados, mi esposa lo va a recordar ahorita. Vamos a compartir algo de almuerzo, ya lo hablamos, ya están controlándose, pero lo central es el evangelio. Incluso los puntos que se hagan adicionales son para vivir esa vida familiar en Cristo y no para entretener y simplemente distraer. ¿Sí me explico? Hermanos, ustedes no se imaginan, yo tengo un payasito por dentro. Si fuera por mí, yo hacía cuanta payasada fuera necesaria para que la gente llegara y no se fuera. No se me va a ocurrir, hermano, tranquilo. Dios me ha controlado. Aprendí en el mundo evangélico en el que anduve a manipular emociones y renuncié a ello y a descansar en la obra del Señor a través de su Espíritu Santo en las vidas de las personas, a presentar la palabra centrada en Cristo y a orar centrado en Cristo y a cantar centrado en Cristo, sin tampoco satanizar cuando es algo más bonito y más moderno, pero depender no de las formas, sino del centro, del fondo. Así que revise bien y no hay problema, no hay problema. Si hay que revisar, yo lo he hecho acá en la iglesia. Si alguien dice, no, aquí no me gusta porque en otro lado es así, hermano, le planteamos lo que aquí hacemos y por qué lo hacemos así. Y el centro es el evangelio, y si en otra parte le parece que está mejor porque le parece mejor la forma de culto, Dios lo bendiga, con tal de que no sea una doctrina herética que niegue el evangelio en el centro, pues vaya, allá se siente mejor, esté allá. Lo que le digo es que eso pasa como el azúcar, cuando se pasa el efecto,
usted cae como deprimido, ¿cierto? Cuando, ya, ¿qué van a hacer? Aquí han llegado personas. Estuve en una iglesia donde un día me hacían una cosa, otro día me hacían otra. Después me di cuenta que todo eso no coordinaba con la palabra y era en contra del evangelio, pero era buenísimo. Pero ahora no lo quiero porque me di cuenta que estaba engañado por las emociones o por el legalismo o por el ritualismo. A veces el intelectualismo, yo sé mucho, yo sé mucho. No hay que hacerlo muy complejo, hay que hacerlo muy sencillo. Vivir para Cristo conforme al evangelio. No olvide orar, tener una vida devocional con Dios, y no olvide que eso es lo que hacemos cuando nos venimos acá a la iglesia, una vida ceremonial centrada en Cristo. Y no olvide que cada área de su vida tiene que ponerla en Cristo. Concluyo diciendo que el siervo de Dios debe enseñar a relacionarse obedientemente con Dios por la fe en Cristo, tanto en lo cotidiano como en lo ceremonial, porque es un privilegio del siervo de Dios que tiene el enseñar a otros a adorar a Dios. Es más grande, escuche esto, este privilegio, que enseñar a relacionarse con el prójimo, que también tenemos que hacerlo. Enseñar a que se lleven bien con los demás es más grande enseñar a que se lleven bien con Dios, conforme al evangelio. Viva en adoración y enseñe a otros a vivir en adoración. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor, conmigo para orar hoy. Hoy no le hicimos hacer rally bíblico a quien nos dirige los textos. Compromiso de ustedes leerse del capítulo 24 al capítulo 40 de Éxodo. No sé cuándo ni cómo, pero lo van a leer. Para que vean que esto que se ha resumido hoy es con base a lo que allí sucede o se narra. Señor, tenemos un nuevo pacto en Cristo. Tenemos un tabernáculo en Cristo. Tenemos un sumo sacerdote en Cristo, y este mismo Cristo, nuestro Salvador, es el sacrificio sustituto por nuestros pecados. Ayúdanos a no salirnos del centro de la relación contigo por causa de las modas o de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que a veces quiere simplemente sensaciones, emociones o distracciones intelectuales y no una relación fluida y sana contigo. Sabemos que luchamos con nuestra carne porque incluso cuando en lo individual oramos, tendemos a dormirnos o a distraernos o a dejar la continuidad en la oración y en el estudio de la palabra. Y cuando nos congregamos, luchamos para venir con las dificultades de casa, de la vida diaria o de la vida cotidiana. Y ya estando en el culto, luchamos para concentrarnos, no distraernos y enfocarnos en ti. Y aprovechar el tiempo para ser conmovidos contemplando tu gloria por medio de Cristo. Te rogamos que nunca estemos esclavizados a experiencias raras en medio del culto o en lo personal, pero siempre estemos abiertos a que tú nos sorprendas a través de tu palabra y de la obra de tu Espíritu en oración y en culto y en lo personal y en lo congregacional, mostrándonos un aspecto de ti que siempre ha estado, pero que lo veamos cada vez más glorioso, más hermoso, más sublime, como el mismo Moisés en el libro del Éxodo. Pasamos, oh Santo Señor, muy rápido por estos capítulos, pero en medio de esa conmoción de Moisés, de la desobediencia del pueblo al entregar tu ley y mostrarles cómo adorarte, él pidió que tú le acompañaras y pidió conocerte más, y tuvo una experiencia especial cuando tú le mostraste tu espalda, simbolizando algo de lo que tú eres, pero no todo lo que tú eres, porque solo tú puedes conocerte a plenitud. Vio más, experimentó más, y Moisés estuvo siempre deseoso de conocerte más. Que así seamos nosotros, Señor. No deseosos de más experiencias raras, sino deseosos de una mejor relación contigo, en la vida diaria, de obedecerte mejor, de reflejar más a Cristo en nuestra vida cotidiana y en la vida como iglesia, Señor, poder reflejar más a Cristo en nuestras relaciones, pero también en nuestra forma de adorarte. Ayúdanos, oh Santo Señor. Terminamos hoy una serie en el que vemos que nuestro servicio al mundo es enseñarles a vivir conforme a tu voluntad, libres de la esclavitud del pecado por la fe en Cristo, buscando que otros te sirvan también y sean libres del pecado, y al mismo tiempo, Señor,
enseñándoles a vivir ahora que son libres en esa preciosa libertad, en la ley, como dice tu palabra, de la libertad. Que no sea pesada carga, sino un deleite hacer tu voluntad. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos guardes en este día también a todas las personas en el tiempo de elecciones para que no haya ninguna dificultad, y a nosotros llévanos en paz a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Pueden sentarse, mi hermanos, un momento.